Junior, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Emerson, Ser Roberto, Kaká, Rivaldo y Ronaldo. Los 11 de Parreira, qué lujo para la gente de Leicester City. Ricketts, Siade, Sinclair, Davis, Gardner, Marshall, Logley, Lawrence, Theodore Whitmore, Ricardo Fuller y Dion Burton. Los 11 que pone el técnico Brown, la mayoría de ellos juega en Inglaterra, algunos aquí en la MLS. Todo listo para ver al campeón del mundo en Inglaterra frente a Jamaica. Sí, qué lujo, la verdad, y usted lo podrá disfrutar aquí en las pantallas de Telemundo. Ahí estamos viendo a las superestrellas, Rivaldo, a Ronaldo, a todos los grandes elementos de la verde amarela. Empieza el partido enfrentando el Scratch Oro a los Reggae Boys allá en Inglaterra. Adelante, Andrés. La pelota la maneja Brasil en el arranque. Camisetas largas para combatir algo de frío que hace en este momento el Leicester City. Se mandaba a Ser Roberto por izquierda, la pelota afuera. Ahí saque lateral en ataque para la selección brasileña, para el campeón del mundo. Aquí está Roberto Carlos, el del Real Madrid. Viene larga buscando a Kaká, la saca Theodore Whitmore, el más alto de esta selección jamaiquina que dirige Karl Brown. En el frente de ataque está Ricardo Fuller, jugador del Preston North End de la segunda división. Ahí pasó Fuller y esta es buena para Fuller. Lo cruza Lucio para quitarle la pelota. Es increíble lo que pueden hacer. Y por Jamaica, Andrés, vemos que le quieren imprimir el ritmo, es decir, quieren por lo menos jugarle al inicio de tú a tú a Brasil. Vamos a ver si le aguantan el ritmo. Aquí viene Ricardo Fuller, que está en la segunda división con el Preston North End, dijimos, ¿no? Sí, dijimos. Bien, Langley, jugador del Cardiff. La mayoría de estos están en Inglaterra. Este Gardner, buena maniobra en el área, cuidado. Insiste ahora Burton. Ya saca la pelota a la selección brasileña. Por lo general en las últimas dos eliminatorias la selección jamaiquina se paró con un 4-4-2. Si no me equivoco, el dibujo de estos primeros minutos me indica que hay 5 en el fondo para jugarle a Brasil y no es para menos. Siade, el jugador de los Metro Stars de Nueva York. Ahí saque lateral para los caribeños. Le entregó la pelota a Rivaldo. No se puede hacer eso contra Brasil. Ahí va Rivaldo. Descarga en Gilberto Silva, que llegó desde Londres porque él juega en el Arsenal. Por aquí está Cafú. Ahí va el capitán, el eterno Cafú. Lo esperaba Ricardo Gardner. Viene para Ser Roberto, tiene espacio, le pega. Afuera le pegó. Ser Roberto la pensó demasiado. La pelota pasa por Rivaldo, que baja a buscar la pelota aquí. Estamos en vivo a través de la cadena Telemundo. Se manda Ser Roberto. Ahí va Ser Roberto. Bajaba con él Dion Burton. Un nuevo tiro de esquina que cobró el juez. Corner nomás, el segundo va Rivaldo. En una tarde a todo fútbol. Luego estamos en vivo desde Ciudad Neza con Atlante San Luis, fecha 12 del torneo de apertura. El zurdo con comba hacia afuera, le va a pegar a esta pelota. Aquí vino el rebote en el área, cuidado, lo busca Kaká, le pega al arco. Donovan Ricketts salvó a Jamaica. Y qué buena intervención del arquero jamaiquino, y sobre todo por el disparo que iba complicado. Le puso una comba Kaká como la sabe hacer, pero bien el arquero tendiéndose a su mano derecha, que intentaba jugarle de tú a tú a Brasil, pero ya poco a poco se fueron echando para atrás. Es buena la maniobra de Fuller, deja otro más en el camino. Roque Junior que lo toma, quien está en el medio, Roberto Carlos como central, haciendo los relevos, sacando la pelota. Justita la cabeza del jugador Sinclair en el fondo. Vuelve a ser balón brasileño. Aquí va Cafú. Gilberto Silva traba y se lleva la pelota. Bien por Gilberto Silva. Ahora Kaká, otra vez Gilberto Silva, la pide Rivaldo. Hay espacio para que le pegue. Ahí va Rivaldo, se junta con Ronaldo, es corta la devolución de Ronnie. No pudo el goleador del Mundial. Y ahora Theodore Whitmore. Lo difícil lo hacen fácil estos brasileños, Tocan muy sencillo, como siempre, no se complican, y Whitmore aquí hace una muy buena también. Ahí va Whitmore. Cuidado con la llegada de Dion.
Dion Burton por derecha, viene un hombre, Siade la tiene, pero ya lo marca Roberto Carlos. El centro de Siade para el segundo palo. ¿Quién aparece? Nadie. Cómo pasan los años, ¿no? Hace 15, Cafú iba y venía constantemente y en esa hubiera pedido la pelota ya en la mitad de la cancha, al momento que Díaz la recibió con la mano. Roberto Carlos para Ronaldo. Le queda hacer Roberto. A ver, está para Cafú. Ahí va Cafú. Le pegó pero mal. Despejaba Sinclair. Otra vez es Roberto. Roberto Carlos. El centro no llegaba a Ronaldo. No pudo Davis desviar la pelota y le cae por este sector a Ricardo Gardner. La realidad es que para este partido el Leicester City, por eso se hizo aquí, el desgaste de los viajes fue mínimo para todos los jugadores brasileños. Parreira llegó con un grupito nada más de 5 o 6 jugadores y el cuerpo técnico. Lo mismo para los jamaiquinos, porque la mayoría juega en Inglaterra. Que fue cómodo para ambos. La pelota pasa por Langley. Jamaica por ahora y solo por ahora le hace partido a los brasileños. 0-0. Va a salir Dida. Sí, Jamaica vemos que está apostando también de repente a eso, ¿no? Que está con los dos delanteros, con Burton y con Fuller. Cuando llegan a robar la pelota ahí en la media cancha o hacer la jugada individual, Andrés, pero es muy difícil cuando atacas con dos y nadie acompaña en la jugada. Kaká, que va bien de punta, lo empujaba a Gardner, que cometía mano, el toque atrás. Corta sin problemas Sinclair, cuidado con esta, viene el primero, abajo Ricketts. Ronaldo, por Telemundo, Rivaldo. Ronaldo, toque y toque ahora, Brasil la pelota, Rivaldo para Roberto Carlos. Tiene muy poco espacio Ronaldo para maniobrar, claro, le van a dar medio 10 centímetros y la manda a guardar. Ahí va a ser Roberto, se entusiasma el público con lo que ve. Tiro de esquina, lo van a esperar a Rivaldo, la tiró al córner Siadi. Y bueno, en Brasil no es recurso, Andrés, ya es una costumbre hacer jugadas como esa, ¿no? Podríamos decir que la mayoría de los jugadores con gran técnica individual. Aquí viene el centro de Rivaldo, la saca Dion Burton. La busca Fuller, parecía falta. Ley de ventaja para que le pegue Roberto Carlos. ¡Gol! ¡Gol! Impresionante, me pongo de pie, un aplauso, maestro. Donovan Ricketts pensó, como seguramente usted, que esa pelota se iba al banderín del córner. Impresionante. No. Y sí, cómo no lo va a aplaudir Parreira, pero de pie, maestro. O Italia, ¿no? Ahí va Ronaldo. Deja ahora muy corta la devolución Rivaldo. Kaká, que abre la cancha para Roberto Carlos. Vino para Rivaldo en el área, se da vuelta y le pega. A ver, Rivaldo de espaldas para Roberto Carlos. Mire con qué espacio saca el centro. Con qué precisión, por Dios. Es que además, Andrés, fíjate, ¿cómo marcas tú a un jugador como Roberto Carlos cuando te mete una pelota de esa manera, cuando le pega? Le convenía seguir activo y no parar 3 meses. Cial. Pelota sobre el área brasileña, marca Lucio a Ricardo Fuller. Pasa Fuller, buena jugada de Fuller ahora. Casi le hace penal Lucio. Gilberto Silva traba pero pierde el balón. Recupera Jamaica. Este es Dion Burton, miento es Siade. Los dos rapaditos. Aquí va a buscar Burton. Gana Roque Junior. ¡Epa, juez! Discúlpeme. No fue pierna levantada. Era juego peligroso. Who is the referee? Señor Rob Styles. La saca toda Jamaica metida atrás. Brasil juega permanentemente en los 50 metros defensivos de los jamaiquinos. Este es Theodore Whitmore. Roque Junior va a hacer falta y para tarjeta, juez, por Dios. Otra vez el uruguayo Alves tiene ganando el Pachuca sobre el América en este momento.
Aquel otro, un campo minado. Desconocemos cómo estará para el comienzo de la eliminatoria en febrero, pero los antecedentes de las últimas 2 competencias eliminatorias nos indican que estuvo siempre muy mal cuidado. Kaká para Ronaldo, el segundo. ¡Oh! Donovan Ricketts. Parecía el segundo de Brasil que quiere encontrarle la fórmula a esa dura defensiva jamaiquina. Aquí viene Dion Burton. Muy largo el centro. Fuller. Gardner. A Jamaica no le falta a nadie. Estos son. Pasa Kaká a gran velocidad, lo viene tomando Fuller. El choque de Davis. En realidad el que le venía haciendo falta antes fue el 15. Aquí lo vemos, lo empieza a agarrar ahí. El primer manotazo. Zafa Kaká. Ricketts se lastimó en la jugada anterior. ¿Qué pasó? No lo sé. Habrá chocado con alguien en busca de la pelota en el centro que se fue largo de Rivaldo. Este es Carl Brown. Estas amarillas. Algunas faltas que desde nuestro juicio parecían un poco más. Rivaldo. Gilberto Silva. Roberto Carlos. Se desmarca, Ronaldo la baja y pasa. ¡Ah! Justo Davis. Elástico, el grandote. Cafú. Emerson. Emerson, no pudo. Ricketts. Larga para Ronaldo. Aquí atrás la va a sacar Ziadi. Esta última sí, no sabemos qué quiso hacer. Burton se va, un delantero. Es Damani Ralph el que entra. Juega para el Chicago Fire. ¡Qué momento! Con el número 20, ahí está ya. Se confunden y se contagian los ritmos de los tambores. Rivaldo. Roberto Carlos. Emerson. Roberto Carlos. Gilberto Silva. El cambio de frente para Cafú, quien lo acompaña. Lo marca. ¡Opa! Se comió el caño. Gardner. ¿Qué fue? ¿Por qué? ¿De veras? ¿Qué le cobró? No la puede dominar Fuller. Y ahora sí pasa Ricardo Fuller. Ahí va Fuller con Damani Ralph por derecha. Está habilitado y viene. No. No vale. Apenitas, ¿sí? Sí, se quedó justo un paso atrás Damani Ralph. Aquí lo vamos a ver. Ahí. A la hora del toque está adelantado. Jugada Damani Ralph, pero tardó un poquito y sí lo pillaron en el fuera del lugar. Insiste Jamaica sobre el final de este primer tiempo que gana Brasil 1-0. Dida. Había mandado Tyrone Marshall. C. Roberto. Cafú. Rivaldo y el árbitro dice que no hay tiempo para más. Ha concluido la primera parte con un golazo de este hombre que volveremos a ver al medio tiempo luego de la actualidad con Jesse Lozada. Ya regresamos. Whitmore. Le pica Gardner. Por aquí la va a correr Damani Ralph. Llega primero Roque Jr., el lateral jamaiquino. Rivaldo. Roque Jr. C. Roberto. Roque Jr. De pie está Parreira. Hablando con Roberto Carlos. Desde aquí arranca Ronaldo. Venía para acá pero entregó mal la pelota. Fuller, falta de Kaká para amarilla, juez. Uno puede anticipar
Y ahora hay espacio para Roberto Carlos. A ver esta. Ronnie. Es bueno. Kaká. El rebote, Ronaldo está en fuera de lugar. No vale, no vale, no vale, no vale. No, 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 no. Sí, pero por lo menos ya vemos a un Ronaldo, creo, con otra cara, ¿no? Un Ronaldo que quiere gravitar más en esta segunda parte. En la primera no pesó. Y ahora lo vemos bajando un poquito más a recuperar pelotas, a triangular, a moverse bien. Y eso es lo que tiene que ser esta selección brasileña o este jugador Ronaldo para que se pueda abrir ese amontonamiento de jugadores jamaiquinos. Ahí va Gardner. Saque de meta brasileño. Los Reggae Boys. Theodore Whitmore. Gardner. Ahí va Gardner contra Cafó. Buena la de Gardner. No, fue penal. Discúlpeme. ¿Cómo que no? No creo, ¿eh? No, lo frenó con el antebrazo y lo volteó Cafú cuando pasaba Gardner complicado al área. Ahí va. Para mí no hay, ¿eh? No hay. Creo que Cafú el cuerpo lo mete muy bien y el relevo es excelente también. Usted tiene toda la razón. Cafú, Whitmore. La domina bien Gardner para Whitmore. Llegará primero Lucio. Pero pierde la pelota Cafú. Fuller. Y Vida. Juega bien de lo mejor de Jamaica. Ahí va Rivaldo. Kaká que no puede. Jamaica que recupera la pelota. A Brasil parece alcanzarle el 1-0. Kaká. A ver Rivaldo. Ahí va Ronnie. Es el segundo. ¡Ah! Emerson. Se perdió el segundo de Brasil. Qué balón le pone Ronaldo, ¿eh? Qué pase le pone. No le entró bien al balón Emerson, como le entró bien al balón Roberto Carlos en el primer tiempo. Se va Davis, le dijimos estuvo lesionado mucho tiempo el central. Vamos a ver cómo le pegó Roberto Carlos a la pelota para el 1-0 parcial. Vale la pena, el partido se ha caído. Ahí va. Impresionante. Y ya Brasil bueno. prepara 3 cambios así. La pelota viene sobre el área para Damani Rauf. Juninho Pernambucano con el 19. Juninho Paulista con el 16. Aquí está Juninho. Este es Edmilson. Entran 2 jugadores del León. Este es Paulista con el 16, ¿no? Este es Andy Williams. Y se va uno de los mejores para Jamaica. Se manda Cafú, roba la pelota, Cafú la quiere Ronaldo. Está Ronaldo para definir. Va Cafú, se desmarca Ronaldo. Aquí la busca Ronnie. ¡Ah, qué golazo! Ricketts! Cafú afuera. Acá no se puede anticipar nada con estos genios. Se lo perdió Brasil. Mire la corrida de Cafú. Ahí va. Y mire el movimiento sin pelota de Ronaldo. Acá, allá, va leyendo la jugada. Ahora, ¿qué hace? Esta. Una genialidad. No la termina bien. Varios de estos jugadores no estaban. Ahí va Juninho. Opa.
Lo voltearon a Pernambucano. El árbitro hasta ahora no sacó ninguna tarjeta. Otro cambio más. Se va Lawrence. Shane Crawford. Pelotazo largo para Garner. Va contra Edmilson, rebota en la espalda del zaguero. Otra vez Edmilson, la saca para arriba, la viene a buscar Cafú, gana Crawford, le queda Juninho Pernambucano. Qué buena pelota le puso a Cafú, pasa Cafú y viene, va Cafú, lo vienen agarrando a Cafú, cáigase que es penal. Lo marcó y lo acompañó Stewart, le hizo 4 veces falta. Y yo sigo viendo a Cafú como hace 15 años, incansable. Ahí va 1, 2, 3, 4, mire. Discúlpeme. Yo sé que es un amistoso, todo lo que usted quiera. El que se acercó ahí a decirle pues cosas nada agradables al árbitro fue Whitmore. Porque la falta la pita tarde. Va a entrar Adriano del Parma, se va Langley a Clay. Entra el 22 Taylor. Adriano por Ronaldo queremos pensar. No, por Rivaldo. Es Adriano, ¿no? El que entró, no lo vemos. No. A ver aquí. Para Juninho Pernambucano. Ricketts. Silva. Le va a quedar a Ronaldo. Para aquí o para allá. Va Ronaldo. Sacó el centro. Roberto Carlos. Cortó el árbitro. Qué bien el arquero otra vez, lo hemos dicho, este arquero ha estado muy atinado. Una vez más la comba que lleva esa pelota. Ahora sí se lanza a su costado izquierdo Ricketts, que ha evitado sin duda alguna que este... 3 en la barrera de Ricketts parecen pocos. También está Juninho Pernambucano. Le va a pegar el del Real Madrid. Ahí va. Howard. Donovan Ricketts. Viene el rebote para Adriano. Anticipa el hombre de Jamaica. Ricketts voltea a verlo y dice, ¿con qué le pega? Al menos no se le movió tanto la pelota al final, ¿no? Viene para Juninho Paulista. Se llaman igual, o se apodan igual, y los identifican por su estado natal. Uno de Pernambuco, el otro de San Pablo. Se complica Whitmore. Ah, qué complicación, capitán. Bueno. Salió bien. Sí, a la gente le podrá gustar, pero digamos que no la jugada más inteligente. Roque Junior, falta del jamaiquino. La mano y Ralph lo mira a Roque Junior y le dice, no sabía que había peluqueros así en Milán. Juninho, Paulista, corta Sinclair. La pisa Gardner. No pudo Williams. Aquí viene Ziali. Damani Ralph. Le quita Roque Junior.
Otra vez para Damani Ralph. Viene el remate de vida. Ricardo Garner, volcado por derecha. Con el primer remate al arco en todo el segundo tiempo, si no me equivoco. Era lo que te iba a decir, la de más peligro. La única en donde se le exige al arquero Dida la máquina. Toluca, que como vimos ayer, venía de ganar la Copa de Campeones de la CONCACAF. Bacagfu, Juninho, Sinclair, Whitmore. Ya recupera Gilberto Silva. Ralph contra Edmilson. Ahí va Damani Ralph. Se animó Damani Ralph en lo que pudiera ser la segunda jugada de más peligro, entre comillas, porque ya veíamos en la anterior un disparo que Dida pues contuvo muy bien. En esta, Damani Ralph haciendo una serie de fintas, jugada individual, y va a haber un cambio. Se va Marshall con el número 14. Substitution for Jamaica, replacing the number 14, Tyrone Marshall, is number 4. Gerald Neal con el número 4. Desde atrás la saca Edmilson. Llegó Adriano. Muy bien. La reventó Crawford. Juninho. Gilberto Silva y C. Roberto. Cafú. Se manda Edmilson. Cambio de frente para Adriano. Qué pelota le puso. Ahí va el goleador del Parma. Un toque atrás, Whitmore. La saca el capitán. Y decimos, los dos técnicos creo que se van satisfechos. Tú hablabas de la ambición, Andrés. Me parece que poca ambición sí de Brasil, por lo que planteó Jamaica. Tal vez también complicado, ¿no?, pedir más a Brasil porque estaban prácticamente muy congestionados atrás. Pero Jamaica también, nos ponemos a pensar, para ellos este resultado pues es de oro, ¿no? Y ahí está, no hay tiempo para más. El árbitro ha pitado el final de este partido. La diferencia la marcó este hombre. Un discreto juego en Leicester City. El golazo de Roberto Carlos valió por el resto. Gracias, hacemos la pausa, ya regresamos.